Buenas tardes, me presento, soy la alumna Sonia Ruth Pérez Telles de la carrera de médico cirujano y partero en sexto semestre. Estoy en la unidad de clínica de endocrinología con la doctora Marta Sánchez Plata. El tema del que vamos a hablar va a ser la enfermedad de Addison. Vamos a dar una breve introducción a la glándula principal que se afecta en esta enfermedad, que es la glándula suprarrenal. Vamos a ver su anatomía. Sabemos que la glándula suprarrenal se encuentra sobre el riñón. Entonces tenemos el riñón y por arriba está la glándula suprarrenal como un gorrito. Vamos a hacer una proyección de lo que es toda la glándula suprarrenal y vamos a ver cada parte que conforma esta glándula. En la glándula vamos a tener una cápsula que es la que cubre a esta glándula. Vamos a tener dos capas principales en esta glándula, que va a ser la corteza y la médula. En la corteza se va a subdividir porque va a tener tres zonas, que la primera va a ser la zona glomerular, que es la más externa, la que sigue va a ser la zona fasciculada y la última va a ser la zona reticular, que es la más interna. Y después vamos a tener a la médula de la glándula suprarrenal. En cada una de estas zonas o de estas partes de la glándula se van a producir diferentes hormonas. En la zona glomerular de la corteza se va a producir los mineralocorticoides, los cuales la principal hormona va a ser la aldosterona, que va a salir de esta zona glomerular. En la zona fasciculada vamos a tener que se va a producir los glucocorticoides, que la hormona principal de estos glucocorticoides va a ser el cortisol. En la zona reticular ahí se van a producir los andrógenos. Y por último, en la médula de esta glándula suprarrenal se van a secretar las catecolaminas, que es la adrenalina y la noradrenalina. Vamos a ver qué hormonas se van a producir y cuál va a ser su función. La primera hormona va a ser la aldosterona, la cual esta es una hormona esteroidea de la familia de los mineralocorticoides, sintetizada en la zona glomerular. Las funciones que va a tener esta aldosterona va a ser conservar el sodio, secretar potasio, incrementar la presión sanguínea, y su secreción posee un ritmo diurno y disminuye con la edad. Para entender un poco la función de esta aldosterona, vamos a explicar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la cual el primer estímulo que va a haber va a ser un descenso de la presión arterial. En esto va a actuar el riñón. El riñón va a liberar renina para que esta va a efectuar en el angiotensinógeno para que se convierta en angiotensina 1. Después va a entrar la enzima convertidora de angiotensina, la cual va a ayudar a que se convierta de la angiotensina 1 a la angiotensina 2. Después esta angiotensina 2 va a tener dos funciones. Va a ser un aumento de la presión arterial directo, y otro va a ser que va a estimular a la glándula suprarrenal en la zona glomerular de la glándula suprarrenal para que produzca aldosterona. Esta aldosterona va a viajar al riñón y va a retener sal. ¿Cómo hace que retenga sal? Bueno, va a actuar en los túbulos del riñón y les va a decir, pues, absorban el sodio y pues tiren potasio. Entonces, al estar absorbiendo sodio, pues vamos a tener una retención de sal y por lo tanto va a aumentar la presión arterial.
Otra hormona va a ser la hormona del cortisol. Esta va a ser una hormona esteroidea o glucocorticoide producida por la capa fascicular de la glándula suprarrenal. El valor normal de esta hormona va a ser de 5 a 25 microgramos sobre decilitro. Sus funciones va a ser incrementar el nivel de azúcar en la sangre, aumenta la síntesis de glucógeno en el hígado, es inmunosupresor, es un antiinflamatorio, ya que disminuye la síntesis de prostaglandinas y en dosis altas pues puede causar hiperpigmentación. Otra de sus funciones va a aumentar la presión arterial. ¿Cómo va a lograr que se aumente esta presión arterial? Bueno, va a retener el sodio, como ya lo vimos, va a aumentar la síntesis de angiotensinógeno, que ya también lo vimos, que actúa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y va a disminuir la calicreína. Esta va a ser un vasodilatador. También va a bajar la actividad de osteoblastos y absorción de calcio intestinal, por lo cual reduce la formación de hueso. Aumenta la PTH y disminuye la masa muscular. También causa un deterioro en los procesos de cicatrización y este cortisol tiene un ciclo circadiano en concentraciones máximos por la mañana. Bueno, como vemos en la imagen, este cortisol va a ser que promueve la descomposición de la grasa. El cortisol también va a contrarrestar a la insulina, o sea que no va a dejar que se produzca la insulina. También va a hacer que haya una disminución de la absorción de aminoácidos por el músculo. A nivel del hígado va a hacer que genere mayor glucosa. Ahora, otra hormona va a ser los andrógenos. Son hormonas sexuales masculinas y corresponden a la testosterona, la androsterona y la dihidrotestosterona. Estas son hormonas esteroideas del ciclo pentanoperidrofenatreno. Estos se van a secretar de la zona reticular de la glándula suprarrenal. Va a tener funciones como un aumento del cortisol y va a ayudar al desarrollo de caracteres sexuales secundarios. También va a incrementar la libido, aumenta la masa muscular, el fortalecimiento de los huesos, la producción de espermatozoides, el desarrollo del pene. Los valores normales en hombres es de 300 a 1000 nanogramos sobre decilitro. En mujeres es de 20 a 70 nanogramos sobre decilitro. Ahora, otro grupo de hormonas va a ser las catecolaminas. En estas está la adrenalina y la noradrenalina, que como vimos, estas se producen en la médula de la glándula suprarrenal. Vamos a hablar primero de la adrenalina. Esta también es conocida como la epinefrina, que es una hormona y un neurotransmisor. Los valores normales es de 0 a 140 picogramos sobre mililitro. En sus funciones es incrementar el ritmo cardíaco, dilatar las pupilas, dilatación de vasos sanguíneos, incrementar la frecuencia respiratoria e incrementa la energía. Otra hormona que es del grupo de las catecolaminas es la noradrenalina. Esta estimula a los receptores adrenérgicos alfa 1, muy poco a los receptores adrenérgicos beta 2 y no tiene efecto en los receptores adrenérgicos beta 2. Sus funciones de esta hormona va a ser que es un potente vasoconstrictor. Este también mantiene la vigilia y la conciencia, ayuda a provocar estrés y a la agresividad. Tenemos un cuadro comparativo de la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina se produce por metilación a partir de la noradrenalina. Esta tiene acción sobre la musculatura lisa bronquial
y está indicada para reacciones alérgicas graves, ataques agudos de asma y paro cardíaco. La noradrenalina se produce por hidroxilación a partir de la dopamina, tiene un efecto hipertensivo y se utiliza sobre todo en casos de hipotensión aguda. Ahora sí, como tal, vamos a ver qué es esta enfermedad de Addison. Como ya vimos, la glándula principal en esta enfermedad es la suprarrenal. Pero ¿qué va a pasar en esta glándula suprarrenal? Ya vimos todo lo normal, todas las hormonas que se producen normalmente y sus valores normales en un paciente sano. Pero si un paciente tiene un síndrome o tiene una enfermedad de Addison, va a tener una insuficiencia suprarrenal. Este es un trastorno poco común que se produce cuando el cuerpo no produce suficiente cantidad de cortisol o de aldosterona o de los andrógenos o la adrenalina y la noradrenalina. Básicamente esta enfermedad lo que va a hacer es que va a afectar a toda la glándula suprarrenal y como ya vimos secreta varios tipos de hormonas. En su epidemiología vamos a tener que tiene una incidencia de 0.83 por 100.000 habitantes, una prevalencia de 4 a 6 por 100.000 y su etiología más frecuente era la tuberculosis a principios del siglo, pero en la actualidad es la de origen idiopático en un 70%. Se conoce que la edad media donde empiezan a tener este tipo de enfermedad de Addison es entre los 30 y los 80 años. Es de 2 a 3 veces más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. Vamos a tener una clasificación de esta insuficiencia suprarrenal. Se va a dividir en primaria y en secundaria. En la primaria vamos a tener que es cuando se daña la corteza y no produce la cantidad suficiente de hormonas adrenocorticales. Su etiología es la adrenalitis autoinmune, la adrenalitis tuberculosa, infecciones como por meningococo, por histoplasmosis, micosis, etc. También se puede dar por hemorragias o por neoplasias primarias. Esto de neoplasias primarias se refiere a que sean tumores a nivel de la glándula como tal, porque ahorita vamos a ver neoplasias secundarias, que se refiere a cuando se dan tumores o sí, este tipo de neoplasias a nivel de la hipófisis. Otra etiología va a ser enfermedades por depósito como la hemocromatosis o la amiloidosis. Puede ser también iatrógenas, congénitas como la adrenoleucodistrofia y puede haber otro tipo de etiologías como un síndrome antifosfolípido o una insensibilidad del receptor ACTH. Bueno, vamos a recordar otra vez el eje, pero ahora en la insuficiencia suprarrenal primaria. Tenemos que el eje va a estar compuesto por el hipotálamo, que va a secretar a la hormona liberadora de la hormona adrenocorticotropa, que esta va a estimular y va a llegar a la hipófisis, más específico a la adenohipófisis, en donde ya la adenohipófisis va a liberar a la hormona adrenocorticotrópica para que esa estimule a la glándula suprarrenal y esta pueda producir las hormonas de la glándula suprarrenal. Pero en esta patología de la insuficiencia suprarrenal primaria es que este eje se va a ver afectado, pero a nivel de la glándula como tal, o sea, del órgano que está produciendo las hormonas que van a cumplir su función en el cuerpo. Entonces, lo que va a hacer es que va a afectar a esta glándula, por lo tanto, no va a haber secreción de las hormonas de la glándula. Vamos a ver la insuficiencia suprarrenal secundaria, la cual esta va a ser, como ya vimos, la hipófisis produce una hormona llamada hormona adrenocorticotrópica.
que la ACTH a su vez estimula la corteza suprarrenal para producir sus hormonas. En este tipo de insuficiencia suprarrenal secundaria, el problema no va a estar como tal en la glándula suprarrenal, sino va a estar en la hipófisis. Entonces, esta hipófisis no va a poder secretar normalmente la hormona adrenocorticotrópica y no va a poder estimular a la glándula suprarrenal y entonces por ende no va a poder darse las hormonas. Su etiología es que puede haber neoplasias secundarias, que es lo que les explicaba, que las neoplasias secundarias ya son cuando los tumores se encuentran a nivel de la hipófisis. También puede ser por supresión farmacológica. Esto tras altas dosis de corticoides empleados en el tratamiento de enfermedades no endocrinas. Puede haber también que haya sido por un infarto, una hemorragia hipofisiaria, un granuloma, una hipofisectomía. Una hipofisectomía es una extirpación quirúrgica de la hipófisis y pues es muy lógico ya que como se quitó esta hipófisis pues ya no va a haber quien secrete como tal la hormona adrenocorticotrópica y pues no va a poder llegar a estimular a la glándula suprarrenal. Ahora bien, vamos a ver otro eje que va a ser el de la insuficiencia suprarrenal secundaria. En este también vamos a tener un eje hipotálamo que va a liberar a la hormona liberadora de la hormona adrenocorticotrópica que va a estimular a la hipófisis, a la adenohipófisis y esta va a producir la hormona adrenocorticotrópica que va a estimular a la glándula suprarrenal y para que pueda liberar las hormonas de la glándula suprarrenal. Pero en la insuficiencia suprarrenal secundaria va a haber un defecto a nivel de la hipófisis. Este defecto pues lo que va a hacer es que no va a dejar que la adenohipófisis produzca la hormona adrenocorticotrópica y por lo tanto no va a estimular a la glándula y no se van a producir las hormonas de la glándula suprarrenal. Pero en esta no es que haya una enfermedad en la glándula, sino que desde la hipófisis no se mandó la señal a esta glándula para que produzca y entonces la glándula no produce hormonas. Vamos a tener varios cuadros clínicos de acuerdo a qué hormona de la capa esté afectando, ya sea a la zona glomerular, a la zona fascicular, a la zona reticular o a la médula. Y depende también de cuántas hormonas o de que si afecta a todas las hormonas como tal que secreta esta glándula suprarrenal. Vamos a tener que el cuadro clínico por déficit de glucocorticoides, como es el cortisol, vamos a tener una hiperpigmentación de la piel y mucosas, vamos a encontrar una hipoglucemia, una astenia, fatigabilidad muscular, una hiporexia con tendencia a la ingesta de productos salados, una hipodipsia, que esta hipodipsia es la sensación anormal e insuficiente de sed, o sea que el paciente tiene mucha sed. También podemos encontrar náuseas sin vómitos, hipoeructos, dolores abdominales, fatiga mental, irritabilidad, inquietud, insomnio, trastornos depresivos e incluso bipolares. En el déficit de mineralocorticoides, como la aldosterona, esta va a causar que nuestro paciente tenga una hipovolemia caracterizada por una hipotensión arterial. Como ya vimos, la aldosterona ayuda a aumentar la hipertensión arterial, entonces si esta hormona no está, pues va a disminuir esta presión. Puede causar síncope, puede causar taquicardia, palpitaciones, vértigo
y pues también tienen avidez por la sal, ya que la aldosterona, como vimos, ayuda a retener ese sodio en los túbulos para poder aumentar esta presión arterial. Pero si no hay aldosterona, el sodio se va, o sea, los túbulos renales no absorben ese sodio y pues el sodio se secreta. Al no tener ese sodio, pues los pacientes como que tienden a ese antojo de sal o le echan mucha sal a su comida. Y es una manifestación clínica característica de este síndrome, que los pacientes tienen una avidez por la sal. En el déficit de andrógenos podemos encontrar una pérdida del vello axilar y pubiano, podemos encontrar caída de cabello, oligomenorrea en mujeres, que la oligomenorrea es menstruaciones poco frecuentes. Puede también haber una inhibición de la libido en ambos sexos. Y pues las características comunes de clínicas de esta enfermedad es esa imagen, que es oscurecimiento del cabello, también pérdida del cabello, presenta hiperpigmentación de piel, puede presentar pecas, puede presentar vitiligo, que es en casos de insuficiencia adrenal autoinmune, que es la causa más común de Addison, de un 70 a un 90%. Puede causar también hipotensión arterial por la aldosterona, puede causar disminución del vello axilar por la déficit de andrógenos, puede causar hiperpigmentación, emaciación, que es anorexia, vómito, diarrea, disminución del vello púbico, debilidad muscular y pigmentación de mucosas. El Spotling nos explica qué causa la hiperpigmentación en estos pacientes. Dice, la hiperpigmentación se debe al incremento de la producción de propiomelanocortina, de donde surgen la hormona adrenocorticotrópica y la MSH, que es la hormona estimuladora de melanocitos, llevando a un incremento de la síntesis de melanocitos. Como nota, en un artículo se mencionaba que la sintomatología no comienza a aparecer hasta que la pérdida de esta glándula o de su tejido llegue hasta un 90% o más. Entonces, es un problema complicado porque pues ya casi se perdió el 90% cuando el paciente empieza a tener todas estas manifestaciones y es cuando llega a un servicio médico. Y ahora, para el diagnóstico de esta enfermedad de Addison vamos a tener datos de laboratorio. Normalmente vamos a encontrar anemia normocítica y normocrómica. ¿A qué se refiere esto? Es que los eritrocitos van a estar normal en forma y color, pero la hemoglobina va a estar baja en estos pacientes. Podemos encontrar de un 8 a un 10% en pacientes una eosinofilia, que esta es un alto nivel de glóbulos blancos en la sangre. También podemos encontrar una velocidad de sedimentación elevada. Podemos encontrar hipoglucemia en ayunas menor a 50 miligramos sobre decilitro, hiperpotasemia mayor a 5 miliequivalentes sobre litro, hiponatremia menor a 135 miliequivalentes sobre litro, una elevación de ACTH mayor a 50 picogramos sobre mililitro, un nivel de cortisol bajo menor a 5 miligramos sobre decilitro, un bicarbonato bajo menor de 15 a 20 miliequivalentes sobre litro, y también pueden estar disminuidos andrógenos como la 17 cetosteroides y 17 dihidroxicorticosteroides, que pueden estar menos de 3 miligramos por día. Podemos encontrar también anticuerpos antiadrenales.
Las pruebas que se le hacen a este paciente puede ser una prueba de estimulación con hormona adrenocorticotrópica, que en esta se utilizan 250 microgramos de ACTH intravenoso y se mide el cortisol sérico a los 0, 30 y 60 minutos de haber aplicado esta ACTH. En una prueba normal, el nivel de cortisol va a ser mayor o igual a 18 microgramos sobre decilitro en cualquier momento de la prueba, o sea, puede ser a los 0, 30 y 60 minutos van a estar normal, van a estar mayor o igual a 18. Puede haber otra prueba que es la test de estimulación prolongada con ACTH, que esta se da en 3 días. En el caso de Addison no se modifica la respuesta. Otra prueba va a ser la actividad de la renina. Como ya vimos, esta renina es producida por el riñón para así ayudar al aumento de la presión arterial. La actividad de la renina plasmática se incrementa en respuesta a la deficiencia de glucocorticoides, pero esta prueba se ve alterada por cambios posturales, cambios de volumen y por el nivel de potasio del paciente. O sea, no es muy específica de esta enfermedad de Addison. Se considera un rango normal de la actividad de renina de 0.2 a 3 nanogramos sobre mililitro por hora. Bueno, aquí tenemos una tablita donde nos va a mostrar los resultados esperables en insuficiencia adrenal primaria, secundaria y terciaria. Vamos a tener que ahí está 3 pruebas en diferentes bueno, no diferentes patologías, sino en la diferente clasificación ya mencionada. Vamos a tener la insuficiencia adrenal primaria, la insuficiencia adrenal secundaria y la insuficiencia adrenal terciaria. Vamos a leer primero todo lo de insuficiencia adrenal primaria. La ACTH va a estar mayor a 100 picogramos sobre mililitro. Donde va a haber una infusión continua con ACTH a las 48 horas y la 17 hidrocorticoesteroides va a estar menor o igual a 4 miligramos cada 24 horas. También se puede aplicar una prueba con corticorrelina, que en la insuficiencia adrenal primaria va a ser aumentada el ACTH basal post, o sea, después de que se le aplicó esta corticorrelina, y disminuye levemente a nivel basal. En la insuficiencia adrenal secundaria vamos a tener un ACTH plasmático basal disminuida. Vamos a tener que, si le hacemos una infusión continua con ACTH de 48 horas, el 17 hidrocorticosterol va a estar mayor o igual a 10 miligramos a las 24 horas. Y si hacemos una prueba con corticorrelina, va a haber una ACTH basal baja que no corresponde al CRH, que no responde a CRH. O sea que no hay modificación. Después, en la insuficiencia adrenal terciaria, la ACTH plasmática va a estar disminuida. Si le aplicamos una infusión continua con ACTH a los 48 horas, vamos a encontrar una 17 hidrocorticoesteroides mayor o igual a 10 miligramos a las 24 horas. Y si le hacemos una prueba con corticorrelina, vamos a encontrar un ACTH basal bajo con respuesta exagerada a CRH y se mantiene muy arriba por un periodo prolongado. Estos son como los resultados para poder diferenciar en si una insuficiencia es primaria, secundaria o terciaria. Otra prueba que podemos notar en estos pacientes es en un electrocardiograma.
bueno, en un estudio. En un electrocardiograma lo que vamos a encontrar son ondas T planas o invertidas. Podemos encontrar bradicardia sinusal, alargamiento del QT y bajo voltaje, un bloqueo auriculoventricular de primer grado en el 20% de los pacientes y cambios debido a una hiperpotasemia. Son infrecuentes, pero pues podemos encontrarlos. Estos cambios son ondas T altas, picudas y asimétricas. Tenemos una clasificación como de acuerdo a qué grado esté nuestro paciente podemos atenderle. Entonces dice, en función del escenario clínico en el que es requerido atender al paciente y el desenlace final, se definen 4 grados de severidad de la insuficiencia suprarrenal aguda. En el grado 1 va a ser que el paciente va a ser atendido en una atención ambulatoria. En el grado 2 ya va a ser una atención hospitalaria. En el grado 3 va a ser una unidad de cuidados intensivos y en el grado 4 va a ser una muerte por crisis suprarrenal. En el tratamiento vamos a tener que las dosis de mantenimiento son hidrocortisona a dosis de 20 a 25 miligramos por día, una cortisona a dosis de 25 a 35 miligramos por día. Esta cortisona va a estar administrada fraccionada de 2/3 por la mañana y 1/3 por la tarde. Y fludrocortisona a dosis de 100 miligramos por día. Estas tienen como una indicación de que deben evitarse las dosis justo antes de acostarse porque pues pueden causar insomnio en el paciente. El tratamiento también va a incluir la hidratación intravenosa, donde se le va a aplicar de 2 a 3 litros de suero salino fisiológico al 0.9% en las primeras 24 horas. Y también se le puede administrar suero glucosado al 10% si presenta hipoglucemia nuestro paciente. Entonces, a grandes rasgos vamos a explicar lo que es tener una enfermedad de Addison. Tenemos un paciente sano con su glándula suprarrenal, sus hormonas que secreta cada una de sus zonas. Entonces, normalmente un paciente sano pues tiene su arteria y pues está secretando hormonas normales en este tipo de enfermedad. ¿Sí? Entonces viajan por el torrente sanguíneo y pues van a actuar a sus diferentes órganos y van a cumplir las funciones ya mencionadas. Pero ¿qué pasa en este síndrome de Addison? O sea, normalmente tenemos, por decirlo así, esta cantidad de hormonas. Entonces, un paciente llega con una enfermedad de Addison y en lugar de tenerla así, la tenemos así. Nuestra sangre con poquitas hormonas en lugar de tener así. ¿Okay? Va a estar su sangre así y pues se van a liberar estas poquitas hormonas, ¿no? Lo poquito que se pueda se va a liberar. ¿Qué va a ocasionar? Que pues todas las hormonas no puedan cumplir su función de sus diferentes funciones de cada una, ya sea la aldosterona, el cortisol, los andrógenos o las catecolaminas. Y pues el paciente va a tener diferentes sintomatologías de acuerdo al déficit de hormonas que le hagan falta. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención y espero todo haya quedado claro. Y estas son las referencias.